Continuamos con estos especiales de Semana Santa aquí con todos ustedes, como ya lo hicimos hace un par de años. Ahora vamos a volver con estos especiales. Vamos a tratar de ver si todos los años podemos hacer algún especial dando distintos énfasis. Pero para ello trajimos a Héctor Leite, como siempre, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Carlos? Saludamos a la audiencia, contentos de estar también conversando, hablando, charlando. Cristo, el Cordero de Dios, Cristo, el Cordero de Dios. Es lo que ahora vamos a ver hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a ver el cumplimiento justamente de todo lo anterior. Habíamos hablado del sustituto, del que nos habla de la muerte, hablamos del el Cordero que estaba ya del comienzo, pero resulta que ahora tenemos que hablar de lo más importante. Realmente el cumplimiento total, que uno dice, bueno, ahora sí, puedo entender y comprender que este era el Cordero, era la sombra de lo porvenir. Una frase que tiró Juan el Bautista dice en Juan 1, 29, dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante. Juan es un privilegiado por varias cosas, ¿no? De hecho, Jesús, cuando Juan está en la cárcel, Juan manda dos de sus discípulos como para preguntar si era aquel que había de venir. Y es interesante que Jesús nunca le dijo, sí, decirle que sí, que soy yo, que no se haga el vivo porque claro, es mi primo además, es mi primo. Decirle. No. Es interesante lo que estaba pasando en esa escena, Juan en la cárcel. Y Jesús nunca le dijo a los mensajeros, sí, vayan, díganle que soy yo. Solo le dijo, vayan y digan lo que están viendo, lo que ven y oyen. Miren cómo los ciegos ahora ven, los cojos caminan, es liberado, es esto, lo otro. Entonces los discípulos de Juan estuvieron un buen rato, no es que estuvieron 3 minutos, sí, no, estuvieron un buen rato para ver todo eso. Vayan y digan eso. Y esto es muy, muy lindo en el griego, ¿no? Cuando ellos se fueron, Jesús espera que se vayan para empezar a hablar las mejores palabras que hay en toda la Biblia de Juan. De Juan, las palabras más impresionantes, hermosas, las dijo Jesús en ese momento. Porque viste que de Juan no hay muchos datos. Bueno, cómo nació, ¿verdad? Un poquitito su vida fuerte de prédica, ¿verdad? Arrepentido y convertido, generación de víbora. Comía mantequilla, miel, alguna langosta. Se vestía con una peletería, quién sabe de dónde. Bueno, pero hay pocos datos, digamos. Sí. Y la profecía de Isaías 40, el que habría calzado en el desierto, ¿no? Pero resulta que los datos que da Jesús y coloca a Jesús en ese momento, impresiona porque dice, no hay nacido mujer más importante que Juan el Bautista. No hay un hombre más importante nacido mujer que Juan el Bautista. Y uno dice, pero pará. Qué lástima que los dos mensajeros no lo escucharon eso, porque así le cuentan por lo menos en la cárcel para animarlo. Es que justamente a propósito espera que se vayan, porque Juan tenía que saber que había entregado su vida, aunque estaba entregando su vida, por Cristo, y no saber cuán importante era Juan el Bautista, porque era muy importante Juan el Bautista, sí, sin duda. Y Juan el Bautista en un momento, y fue importante. Ahora, ¿por qué dijo esa frase? Ahí quiero enganchar con esto. Porque de todos los profetas, el único profeta y el último, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan, así está en Mateo, fue el único profeta que profetizó con Cristo adelante. Lo vio. Claro. Y se dio el lujo de sus discípulos decir, muchachos, ya ahora yo no corro, ya está, salgo de la escena. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y manda a todos sus discípulos a que sigan a Jesús. Y él queda afuera de la escena, que es correctísimo, quedar afuera de la escena. Él solo iba a vivir calzada en el desierto. Pero este versículo dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es interesante que esta palabra que se da acá es el cumplimiento, porque ahora todo el mundo podía decir, che, sospechamos que es el Cordero.
sospechamos, todo concuerda como el Cordero, pero ahora ya no es que concuerda, ahora dice es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vamos a Isaías, capítulo 53, interesante que 725 años antes de Cristo ya se estaba diciendo algunas cosas, ¿no? Como su muerte, más herido, su posición de sustituto, porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, es un buen versículo en 725 años antes de Cristo, porque está diciendo que muchos pensaron que no era justo y que no era del plan de Dios, por eso Dios lo estaba matando, que era lo que pensaban algunos judíos. El judío no pensaba, no podía aceptar un Cristo sufriente. Por eso el judío no acepta Isaías 53. Dice, no, ese no es el Mesías nuestro. El Mesías nuestro viene en gloria. Y no pudieron ver, o no pueden ver, hasta el día de hoy, que la profecía se llama profecía telescópica. Hablaba de un momento que iban a hacer en la cruz y un momento más adelante. Así son las profecías de doble referencia. Apunta a dos acontecimientos distantes. Y ellos no aceptaban un Cristo sufriente. De hecho, en Hechos capítulo 3, verso 18, la prédica fuerte de Pedro es que Cristo había de padecer, que su Cristo había de padecer, y ellos no lo entendían, no lo aceptaban. Por eso Pedro, viste que el libro de los Hechos dice Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son dos apóstoles, Pedro del 1 al 12 y Pablo del 13 al 28. Y esto porque estos dos representan muy bien la marcha de la iglesia, porque uno va a estar con los judíos y otro con los gentiles. Pero no aceptaban, ninguno aceptaba. Y Pedro tiene que insistir en esto. No, Jesucristo había de padecer. Y Pablo cuando está en Tesalónica, también aparece este acontecimiento. En Hechos 17, verso 3, dice Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Y uno dice, pero ¿también Pablo le costó? Sí. A Pablo también le costó ver realmente el Cristo Cordero. El Cristo Cordero. Realmente Él era el Cordero Pascual que iba a salvar. Y decía, no, pero lo están escupiendo, lo están golpeando, lo están crucificando. Nosotros lo votamos, entre comillas, el 10 de Nisan cuando entró a Jerusalén diciendo, el rey de los judíos, porque no queremos más el pesado yugo romano, los impuestos. Y Jesús en esos días dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mismo día que entró, claro, tomó un cinto y sacó a todos los judíos que estaban vendiendo en el templo. A otro grupo de judíos dice, ustedes son pared blanqueada, sepulcros, podredumbre por dentro, pero por fuera blanquitos. Y ellos dijeron, este no es. Ya de entrada tenía que haber hecho una revolución, reclutar gente para derrocar el Imperio Romano, porque este es el rey de los judíos, no aceptamos más el Imperio Romano. Y resulta que los impuestos a los romanos, los judíos son sepulcros. Y entonces dijeron, no es. No, y qué paradoja, ¿no? El domingo, 10 de Nisan, entra a Jerusalén. Miércoles de mañana, pero no miércoles después de 100 años, en la misma semana. Claro. En la misma semana, miércoles en la mañana, crucifícale. Los mismos que dijeron, Hosana. Voy a lograr una aplicabilidad, y no es ironía, ¿no? Pero a veces lo que nosotros decimos el domingo ya no lo creemos el miércoles. El domingo cantamos y adoramos, y el miércoles si me viene una cuenta grande, Señor, ¿no estás conmigo? ¿Dónde estás? Uh-huh. Crucifícalo. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de este pasaje de Isaías, ahora dice que lo siguiente, Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Interesante que cuando hablamos del cumplimiento, Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es una declaración profética. Por supuesto, Isaías no la tenía tan clara cuando dijo esto, pero sí estaba apuntando a Cristo el Cordero Pascual. Cuando nosotros vamos a Pedro, 1 de Pedro 1:18, yo lo voy a ver también por aquí, 1 de Pedro, si no me falla la tablet, tendría que estar por acá,
¿Viste que falla la tabla? Por eso esta es touch también, ¿viste? No lleva batería, no lleva nada, ¿viste? Y es touch porque mojás el dedo y vas pasando, ¿sabías? Esto es genial, esto es genial. Es una otra tecnología. Y la otra dice nivel bajo, ¿viste? Una cosa así. Bueno, cuando nosotros vamos a 1 de Pedro, es interesante que en el capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 dice algo muy importante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Y la palabra preciosa no se refiere para el lado de lindo, sino de costoso. Habla del precio. Del precio, exactamente. Porque muchos piensan, sangre preciosa. Uno dice, la sangre no son preciosas. ¿Viste? No, la sangre es sangre. Inclusive algunos dicen, ni quiero ver sangre, ¿viste? Algunos se desmayan. Claro, exactamente. Nadie dice, che, no me sacás sangre y la pongo ahí así la veo, qué preciosa que es mi sangre. No, nadie. No. Nadie habla ni de la sangre ni de la glándula pituitaria de las personas. Bueno, ahora, la palabra preciosa se refiere al sentido de costosa, realmente, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Qué interesante, ¿no? Como Pedro, realmente con una profundidad de pensamiento, habla de este cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado. El primer programa que hicimos fue el cordero desde Génesis. Uh-huh. Ya estaba prometido el cordero en Génesis 3:15. La descendencia de la mujer, el cordero pascual, golpeará una herida de muerte, le hará una herida de muerte a Satanás. Satanás le hará una pequeña herida en el talón que es la cruz. Ya estaba en Génesis 3:15. Ya estaba el sustituto 3:21. Ya estaba en Génesis 22. O sea, en toda la Biblia vemos el Cordero Pascual. Y ahora estamos viendo justamente un cordero que fue llevado al matadero. Un cordero, como decía Levítico, como decía Éxodo, un cordero con característica de santo. Cristo fue santo, ¿no? Cordero no tenía que tener defecto ninguno. Cristo fue santo, sin pecado. Fue sustituto a 100% de la humanidad. Aquel que se acerca a Él, entonces dice, aquí te estaba esperando, aquí te estaba esperando. Fue un sacrificio definitivo. El resultado fue la redención, y esta palabra es fundamental, porque en el griego es apolutrosis, que era la liberación, ¿verdad? Lutrosis es la liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate. Que en aquel entonces el esclavo no lo rescataba con mucha plata, tenía que ser solo oro o plata para poder rescatarlo. Si no hay oro o plata, podés traer lo que quieras, no podías rescatarlo. Y él dice justamente con la sangre preciosa, no es con oro ni con plata, o sea, redención. Trajo el perdón, pero vuelvo a insistir algo, el perdón es decir, yo te perdono, la justificación es decir, yo no veo nada. Porque la justificación, que la palabra griega dikaiosune, indica que Él borra el pecado. Él no lo cubre. Cristo no cubrió el pecado. Los corderos del Antiguo Testamento lo cubrían. Cristo borra ese pecado y trajo algo que en Génesis 3:6 se había roto, que era justamente la reconciliación con Dios. En Génesis 3:6 Satanás apuntaba, la tentación de Satanás apuntó no solamente a la desobediencia, sino al rompimiento de la situación de dependencia con Dios. Que el hombre dijese, no necesito a Dios, no lo preciso. Ahora comiendo yo puedo saber el bien y el mal. Yo ahora puedo ser como Dios. Y eso fue lo que trajo la reconciliación. Y trajo lo que se llama el gran regalo, lo máximo, de la vida eterna. Y con ese regalo de la vida eterna, trajo otro regalo que es una vida abundante en esta tierra. Yo rehúso, vos, Carlos, algo me conocés, y los oyentes, muchos por ahí me conocen, otros recién me vieron, pero el que me conoce sabe que yo rehúso vivir una vida cristiana amargado. Tenés días, ¿no?
Hay días que son difíciles. Si mi señora me da rúcula, radicheta, cabutia, zucchini, berenjena, brócoli, yo hago así y digo, bueno, no son los mejores días, pero pasa enseguida. O sea, viene la victoria después, ¿verdad? O robo comida en la madrugada, o sea, salgo. Pero rehuso vivir un evangelio sin gozo, amargado. ¿Por qué? Porque el gozo no es ausencia de problemas. El gozo es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y la salvación trae ese gran regalo de la vida eterna, por supuesto que eso es lo máximo, pero trae que en esta tierra uno puede tener problemas, dificultades, cuentas, un familiar enfermo, se te agujereó el zapato, tenés poca plata para pagar las cuentas, pero eso no nos quita el gozo. La vida nos va a quitar muchas lágrimas, sí, claro que sí. La vida nos va a quitar muchas lágrimas, pero nunca nos va a quitar el gozo de la salvación. Y cuando hablamos del cumplimiento, ha llegado el cumplimiento. Cristo vino, murió por nosotros. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha logrado todo esto, ¿verdad? Ha logrado que podamos ahora nosotros en la naturaleza divina, o sea, en el nuevo nacimiento, adquirir de ser, como dijo Pedro, y lo dijo muy bien, bueno, está aquí en el 2.9, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Arriba de todos los regalos, nos dio el privilegio de poder servirle. El privilegio. Poder servir a nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, es un regalo. Que siempre digo, la mejor paga que puede tener el cristiano es que nos invitó a trabajar a su viña. Y la mejor bendición es poder ser de bendición. Por eso, cuando hablamos del cumplimiento, ha llegado el cumplimiento. Ha llegado el momento, Cristo vino y ahora está pidiendo, ¿verdad?, entrar en los corazones de las personas. Así es. Bueno, así entonces pasamos por estos especiales de Semana Santa. Recordarle a la audiencia que puede, ver algunos especiales que hemos tenido en Llamada Medianoche con Radio Libertador. Ahí pueden buscarlos. La última Semana de Cristo, que estuvo muy, muy lindo también. En esta semana especial de Semana Santa lo pueden buscar y verlo también. Y si no, también pueden ver los contenidos de Llamada Medianoche y los cursos bíblicos que da Leites y otros profesores también, que están muy buenos, pero recomendamos también muy especialmente, ya que lo tenemos aquí, a los de Héctor Leites, que son hermenéutica y romano. Y ya salió Romanos. Romanos, que está muy bueno, bueno Romano, no se lo pierdan. Y bueno, contaros un poquito, antes de despedirnos, las clases del Instituto Bíblico de Fe. Sí, estamos, todavía hay tiempo para inscribirse para libros proféticos. Estamos enseñando los días lunes libros proféticos, muy en análisis y en profundidad Amós e Isaías. Amós e Isaías, profundidad total, porque uno profetiza Israel y otro Judá. Los días lunes. Los martes estamos con Teología 1, las 13 doctrinas de la salvación. Después tenemos el 2 de abril, comienza para todos los que quieran estudiar griego, comienza. Para el que no sabe nada de griego, que sabe de sorbal griego y yogur griego, bueno, puede comenzar el 2 de abril. Vamos a estar así. Muy bueno. Y los días viernes estamos con escatología, la muerte, el estado intermedio, el arrebatamiento, la segunda venida, el milenio. Bueno, en los días viernes se convierten días pesados, ¿no? Porque estamos en el nivel ministerial mirando la escatología bíblica. Bueno, pero también, no solamente presencial, sino que la gente lo puede hacer del exterior. Sí, totalmente. Tenemos por Zoom, así que todos pueden conectarse de cualquier parte del mundo. La página del seminario es www.seminariobíblicodefe.com. Vuelvo a repetir, www.seminariobíblicodefe.com. Ahí entra, están todas las materias, los horarios, los días, está para registrarse, todo. Hay receta de cocina, de todo. Se le prendieron fuego los ficheros a Leite, después se lo vamos a mostrar eso. Bueno, Héctor, muchas gracias y nos reencontramos pronto. Un placer, que Dios le bendiga ricamente. Ha sido un momento lindo con Carlos y con usted ahí del otro lado. Dios le bendiga muy ricamente. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador.
1210 AM.